No existe, ni ha existido, un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. En Chile los grandes grupos económicos como Penta están acostumbrados a ser los dueños de Chile. La UDI siempre es un partido comprometido con las instituciones chilenas, con la transparencia. Es una reforma que cada vez más mira a la izquierda y no mira hacia adelante. Esta vez no podrá decirse que no hicimos la pega. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana cada lunes en la noche aquí en CNN Chile, pasando la agenda a temas que ya están claramente instalados, las platas en la política, lo que está pasando en la Araucanía, la reforma educacional, entre otros temas relevantes. Y vamos de inmediato a revisar cuáles son nuestros candidatos a la frase de la semana. Sin duda, una de las frases más comentadas fue obra en esta ocasión, esta semana, del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. En una exposición en la Universidad Católica, él entendió que era una exposición académica, habló con bastante libertad, la verdad, el Contralor, y dijo cosas como estas. Por ejemplo, martes 30 de septiembre, hay un montón de cosas inapropiadas o muy estúpidas en lo que está pasando en el último tiempo. Primera candidata a frase de la semana, la del Contralor Ramiro Mendoza, que también dijo, por ejemplo, que el hijo de la presidenta de Argentina con suerte sabrá sonarse, entre otras declaraciones no muy diplomáticas que digamos. Segundo candidato a frase de la semana, el expresidente de la UDI, Jovino Noboa, respondiendo ante la información de prensa que lo vinculaba con el caso de eventual financiamiento irregular de la política en el caso Penta. Jovino Noboa. Yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos. Y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida. Y el tercer candidato es de hoy, el ministro vocero de gobierno Álvaro Elizalde, respondiendo a la posibilidad de un acuerdo por el caso Penta. Bajo ninguna circunstancia el gobierno avalará un manto de impunidad respecto de los delitos que está investigando la Fiscalía. Ahí están nuestros candidatos entonces de esta semana. Como siempre son ustedes quienes definen cuál es la frase de la semana. ¿Será Ramiro Mendoza? ¿Será Jovino Noboa? ¿Será Álvaro Elizalde? No está Andrés Velasco, no habló esta semana, así que no está entre las frases más destacadas de estos días. Bienvenidos, ciudadanos, ¿cómo están? Joaquín Lavín, Alberto Mayol, Hernán Larraín, Eduardo Engel, que es nuestro invitado especial en el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Alberto, partamos por ti. ¿Cuál es tu candidato a frase de la semana? Siendo interesante la de Ramiro Mendoza, que me parece es muy poco habitual que un Contralor de la República salga en tono operático y no administrativo, digamos. Siendo interesante, creo que lo más relevante es no sé si va a ser cierto, pero sí relevante lo que dijo el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, respecto a que no habrá pacto en el fondo, asumiendo pacto como manto de impunidad, lo que es una cosa interesante porque antes hubo pacto. Hace 10 años atrás, un poquito más. El 2003. Claro, entonces dice que no va a haber pacto. Me parece interesante, me parece la frase más estructural, más relevante para el sistema político, y me parece que además da una señal relevante a la derecha, que yo creo que tiene que ver con la lógica de los pactos, que la derecha propuso un pacto con el gobierno aceptó ese pacto de la reforma tributaria, pero la derecha no tuvo alma de pacto y después golpeó al gobierno con el mismo pacto que habían hecho. Entonces le dice ahora, bueno, para ese tipo de pacto yo no estoy, digamos, y le da un golpe, le propone un golpe fuerte. Joaquín. A ver, la frase de Jovino Noboa a mí me llega en forma especial, porque él es una persona que hace años atrás fue objeto de acusaciones súper graves, terribles, digamos, que después terminaron en nada. Entonces, es una persona que tiene para mí como mucha credibilidad o mucha fuerza en decir lo que dice. Pero me voy a quedar con el Contralor. No sé si esa es la frase del Contralor, porque eso de que hay muchas cosas estúpidas en el último tiempo se puede decir casi en cualquier momento de la vida de los países. Lo dijo en este momento. Pero más que nada por el hecho de que, más allá de la frase misma, que sea el Contralor quien habla. El Contralor es una persona que normalmente los Contralores son personas que normalmente no opinan, por así decirlo. Hablan a través de su acto administrativo. Pero este Contralor
es distinto. Y obviamente cuando está dictando una clase lo hace en un estilo más suelto, más irreverente. Podemos discutir sobre la forma, evidentemente. Hay cosas que, claro, un contralor no debería estar diciendo, digámoslo así. Pero en el fondo lo que dijo, yo creo que la gente le encuentra, y yo también, toda la razón. Dejamos ese tema ahí del contralor, que también va a ser tema más adelante aquí en Ciudadanos. Hernán, frase de la semana. Yo creo que efectivamente el contralor es noticia, digamos, y generó muchas consecuencias con lo que dijo. Fue mucho más que efectivamente la frase que está anotada ahí. Creo que hay problemas de forma. Creo que lo que dijo, por ejemplo, del hijo de la presidenta de Argentina no corresponde. Pero sí hay una crítica de fondo a cómo está funcionando el sistema político, que creo que vale la pena que todos los ciudadanos la podamos discutir. Pero me voy a quedar con la frase de Álvaro Elizalde. Y por una razón también muy similar a la de Alberto, digamos. ¿Qué quiere decir Elizalde que esta vez no va a haber un acuerdo? ¿Significa que los acuerdos anteriores de alguna manera escondieron delitos? Tengo la impresión de que eso no ocurrió con el caso de Mopgate, donde hubieron condenados. Y en este caso es evidente que la justicia tiene que hacer su tarea y el sistema político también tiene que hacer su tarea. Y en este caso es hacerse cargo de un problema que es estructural en materia de confianza y que hoy día el financiamiento de la política es una necesidad urgente de discutir y de avanzar en materia de regulación. Por lo tanto, sí creo que se necesita avanzar en un acuerdo, que es distinto al problema de la investigación judicial, que radica en que el sistema político hoy día necesita un sistema más transparente. Eduardo. Bueno, para empezar, son tres frases en que me imagino que fueron elegidas porque la idea es que quienes las dijeron se van a arrepentir eventualmente de haberlas dicho. Y en el caso del Contralor creo que ya debe estar arrepentido al no haberse dado cuenta del contexto en el cual la dijo. Pero me voy a quedar con la frase también de Álvaro Elizalde porque me parece la más relevante para el futuro. Creo que se juega algo muy importante para Chile en los próximos meses, que es una oportunidad única para mejorar la calidad de nuestra política, para transparentar cómo se financia la política y el separar esa oportunidad de lo que es un caso legal y lo que es un caso en que además hay evasión de impuestos, me parece es de país desarrollado, es un país serio. Ahí está, ustedes son como siempre los que definen cuál es la frase de la semana. Quedémonos en este tema porque no es común, no es una cosa de todos los días que un vocero de gobierno tenga que salir a enfrentar a los periodistas en el patio de la Moneda y decir que el gobierno no va a avalar un manto de impunidad. Si el gobierno dice eso es porque algo raro hay en el ambiente, ¿no? Para que tenga que hacer una declaración de tamaño calibre. ¿Se está creando efectivamente un ambiente en el cual se podría llegar a decir tal vez es buena idea, aquí puede haber mucha gente metida y tal vez lo mejor para el país es que no avance más la investigación judicial y hacer un acuerdo político en el cual finalmente la investigación judicial quede hasta ahí y arreglemos el problema de aquí para adelante? ¿Es un ambiente que se está formando? En términos de teoría política, el ambiente ideal para un manto de impunidad. O sea, todos los actores que están en la escena tienen alguna de esas prácticas, obviamente, con mayor intensidad o con menor intensidad. Algunas de esas prácticas tendrán que haber recurrido a ellas. Muchos tienen efectivamente problemas asociados que no están directamente relacionados eventualmente con el caso Penta, pero hay muchos otros casos potenciales. No solamente están los casos de los políticos, sino que también hay otras empresas que eventualmente se pueden ver involucradas. Por lo tanto, está lleno de actores de mucha importancia que les interesa efectivamente. Pero evidentemente ese manto de impunidad, en este caso lo que el gobierno dice es que no va a haber. Lo que podría ocurrir efectivamente es lo que a mi juicio sí pasó en el caso de Mopgate y que además está el caso Publicam en esa época, está Inberlín, Corfo, hay una serie de casos sobre sueldos, Carrón, en fin, está lleno de casos ahí. En esos casos, a mi juicio, claro, no hubo condenados, pero no sé si hubo manto de impunidad, pero por lo menos hubo una bufanda, digamos. Entonces, efectivamente hubo casos que no se revisaron mucho. Yo creo que es difícil que el gobierno cumpla la palabra. Es como cuando el ministro de Hacienda dijo que no se cambia una coma en la reforma tributaria. Creo que le va a pasar una cosa parecida. Digamos. Joaquín. Yo creo que lo que dice Álvaro Elizalde, aquí hay dos carriles que son muy distintos. Uno es el tema, y ocurrió también en el caso del acuerdo del 2002-2003. Lo mismo, lo que se parece, es que uno puede aprovechar una crisis para transformarla en una oportunidad. O sea, uno puede transformar el problema que está ocurriendo con rediscutir el financiamiento de la política en Chile. La otra vez, lo decía también Alberto, el proceso judicial en el caso Mopgate siguió. Y hubo condenados, pero surgió de ahí algo que decir, mira, la funcionaria del Ministerio de Obras Públicas había que pagarle más plata, no había un sistema, fue irregular lo que se hizo, siguió el proceso judicial, pero se dijo, vamos a una modernización del Estado. En el caso de los sobresueldos, que en esto
ministros que residían, ahí finalmente Impuestos Internos, digamos, dijo no constituía renta. Ahí fue una cosa oficial. Eso no pareció un manto de impunidad, ¿no? Sí. Porque Impuestos Internos declaró que no constituía renta. Yo creo que constituía, obviamente. fueron muy comprensivos en Impuestos Internos. Pero ya, Que dicho sea de paso, depende del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, el está Ejecutivo bien. sí tiene un rol. Pero en está ese bien. En el fondo, lo que entiendo yo de Álvaro Elizalde es decir, el proceso judicial va a seguir. Evidentemente que va a seguir. Pero, al mismo tiempo, aprovechemos este momento para rediscutir algo que ya llevamos 10, 11 años, eso fue el 2002, 2003, estamos en el 2014, 11 años sin discutir y a lo mejor hay que cambiar o perfeccionar. Ahora, siendo realistas, Eduardo, Hernani, un poco tomándome lo que decían también Alberto y Joaquín, si esto llegara, no lo sabemos, pero si llegara a saberse que hay políticos de muchos sectores distintos involucrados, que hay muchas empresas también que han ocupado este sistema de donación, ¿no llega un momento en que también parece ser lo más razonable decir, ¿saben qué? No podemos hacer que se caiga el sistema político por una irregularidad. ¿Es mejor llegar a algún tipo de negociación? ¿No puede estar eso dentro de las posibilidades siendo realista, más allá de que no sea una solución ni elegante ni muy presentable, tal vez? Acá hay que distinguir entre distintos aspectos que están sobre la mesa. Uno es evasión de impuestos, en que está impuesto interno y si hubo falta al respecto y la información que tenemos sugiere que fue así cuando uno paga una campaña directamente, uno está evadiendo impuestos, porque eso pasa a ser un costo para la empresa y no debería hacerlo. Y otra cosa es lo que hemos leído hoy día en el diario, en la defensa que hace el presidente de la UDI, y que es que se gasta más de los límites en campaña. Eso, por ejemplo, no lo vamos a saber, porque la única forma de saberlo es si el servicio electoral hubiese tenido en terreno durante las campañas, evaluando cuándo se estaba gastando. Entonces eso puede ser una imagen buena para la prensa y para tratar de un poco desviar la atención, pero no va a servir ahí a hacer nada porque no está la información y por lo tanto no vamos a poder hacer nada al respecto de eso. Entonces yo distinguiría entre una serie de, probablemente, o al menos presumimos, faltas a la ley electoral que no vamos a poder hacer nada porque no está la información para hacerlo, y situaciones en las cuales hubo evasión de impuestos, y lo que ha dicho hoy día el ministro Elizalde es que esas se van a investigar porque se pueden investigar, está la posibilidad de investigarlas. Estoy muy de acuerdo. Aquí lo que hay que hacer, y es que Impuesto Interno y el Poder Judicial tienen que hacerse cargo en el evento que hayan delitos, falta, digamos. Pero, y aquí hay una pequeña confusión en la discusión. Hoy día es ilegal las donaciones reservadas. ¿Ah? Puede que no nos gusten. Es legal. Eso es lo que dije. Es legal. Las donaciones reservadas son legales. Es parte del sistema vigente, ¿cierto? A partir del acuerdo del 2003. Entonces, mucha gente considera hoy día, dada la confusión de que eso es lo que es constitutivo de delito. Y es una cosa distinta. Por lo tanto, es evidente que cualquier problema tributario tiene que seguir el procedimiento y llegar al fallo que corresponda. Y una discusión distinta, que es técnica en una dimensión, pero es muy política, y por eso creo que es importante que la moneda dé señales de buscar condiciones para que todos los sectores se pongan de acuerdo en algo que tiene que ver con el financiamiento, ¿cierto?, de las campañas, de los partidos y el fortalecimiento del CERVEL. Creo que es un conjunto de regulaciones complejas y que requieren de la participación de todos los actores políticos. Creo que la moneda debería promover ese debate. El tema de lo que plantea Hernán es muy importante, porque cuando se nos trató de convencer que las donaciones reservadas eran buena idea, un argumento fue que iban a evitar el financiamiento ilegal. Y lo que estamos viendo en el caso Pentagate es que no fue así, es que tenemos en paralelo donaciones reservadas con financiamiento ilegal y que por lo tanto esa promesa, dentro de muchas promesas de esa ley, tampoco se cumplió. Agregaría el ingrediente que se trata de personas nuevas en política, porque el acuerdo anterior, 2002-2003, bueno, era Ricardo Lago, José Miguel Insulza, Pablo Longueira, verdaderos panzers. Hoy día estamos hablando de liderazgos nuevos. Estamos hablando son más delgados por lo pronto Peñalillo y Silva, ¿no? Pues más allá de eso. Es de una nueva generación. O sea, el ministro Peñalillo, es Ernesto Silva. Entonces, creo que también está en juego cómo estas personas nuevas son capaces de aprovechar este problema para transformarlo en una oportunidad. Respecto a lo que decía Eduardo de Ernesto Silva, cuando Ernesto Silva decía, bueno, el CERVEL debería controlar los gastos. Obviamente que hoy día no lo puede hacer, eso está clarísimo. Pero sí puede que parte de este, entre comillas, acuerdo sea que el CERVEL del futuro tenga atribuciones distintas a las que tiene hoy día. Porque hoy día efectivamente el CERVEL es una contabilidad y objeta ciertos gastos. Y vimos que en la campaña presidencial se objetaron pero hay unos calzoncillos del candidato Parisi, por ejemplo. Que el CERVEL consideró que no correspondían a un gasto electoral, por así decirlo. Pero es que todo es discutible. Que no muy discutible. Muy discutible. Hay candidatos con distintos gustos. Exactamente. Que no correspondían a gasto electoral. Y por tanto, simplemente suma las boletas. Bueno, si esta boleta es demasiado obvia que no es de gasto electoral, la rechaza.
hay ciertos gastos rechazados. Pero no va a la calle y dice, usted dijo que gastó 100 y en realidad yo veo aquí 200. Esa quizás es una herramienta nueva, discutámoslo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo de eliminar los aportes reservados, por lo menos discutámoslo de nuevo. Pero que el CERVEL pueda tener más atribuciones es algo que puede ser parte de este acuerdo. Ahora, yo me quiero quedar con algo porque recordaba, Joaquín, lo que pasó en el caso de los sobresueldos, donde, bueno, finalmente impuestos internos, digamos que fue comprensivo y sacó esta interpretación de que no significaban y por lo tanto no había habido delito tributario ahí, y eso se zanjó de esa manera bien política. Ahora, de nuevo, esto depende de impuestos internos, porque aquí, como no hay delito electoral, lo que podría haber eventualmente sería un delito tributario. Y los delitos tributarios en Chile se necesita que sea el Servicio de Impuestos Internos el que inicie la acción, la querella. Por lo tanto, si impuestos internos no iniciara la acción legal, que todavía no lo ha hecho, eso eventualmente podría echarle tierra legalmente al asunto. ¿Es ese un factor que también genera o puede generar algún tipo de suspicacias sobre la posibilidad de un acuerdo en este caso? Sí, yo creo que evidentemente, o sea, el factor fundamental está depositado hoy día en la nueva mayoría, pero a mi juicio el problema no es tan político hoy día como lo fue hace 12 años en el siguiente sentido, no solo político, es social y político. Hace 12 años la posibilidad de jugar en el límite de abrir la caja de Pandora o hacer un acuerdo, estaba claramente la sociedad entera más cercana a la posibilidad de un acuerdo. Hoy día, en este tema, en el caso Penta, se abren dos aristas. Uno tiene que ver con la crisis de legitimidad de las grandes empresas en Chile, que está relacionada más con fallos recientes relacionados con Ponce Lerú, el caso Pollo, más atrás La Polar, en fin. Entonces, se junta eso con el tema político. Esas conjunciones son normalmente muy complejas socialmente. Pasó en el caso, por ejemplo, del movimiento estudiantil, que probablemente, si no ocurre al mismo tiempo el caso La Polar, juntando dos mundos de deudas muy distintos, pero dos casos de endeudamiento fuerte, ¿ya?, no hubiese sido un caso tan intenso socialmente. Entonces, en este caso está la posibilidad de que un fuerte grupo de la sociedad esté diciendo, no, un momento, yo esta cuestión quiero saber. No me basta cuando me digan, lo vamos a arreglar pasado mañana, esto va a estar mejor, no se preocupe, porque no hay confianza suficiente, yo quiero abrir la caja de Pandora. Y esa presión de abrir la caja de Pandora, o de al menos tener, como ha ocurrido muchas veces en la historia, algún chivo expiatorio, ¿ya?, es una presión muy fuerte. Y por tanto, y ese proceso, para el gobierno hoy día, es además un capital. Hay que decirlo con toda su letra, en términos políticos, para el gobierno este es un capital porque está muy horquillado por la derecha por el tema de las reformas, y es por lo menos algo que puede ir y administrar, ¿ya? Hace 10, 15 años atrás lo hacía con el tema de derechos humanos, pero el tema de derechos humanos es un poco más difícil hoy día de sacar a la palestra como un tema de contingente, y por tanto se sacan más bien este tipo de temas. Yo creo que es muy difícil de administrar esta situación, en cambio hace 12 años era más fácil. Por tanto, no creo que sea tan sencillo hacer un acuerdo solamente a nivel cupular y decir que Impuestos Internos no haga el asunto, qué sé yo. Suena un poco difícil. Yo tengo una diferencia. Creo que esto también puede ser un problema para la nueva mayoría si se abre la caja de Pandora y se va más lejos de lo que hoy día conocemos. Tengo la impresión de que si uno busca lecturas en lo que dijo Elizalde, probablemente yo pienso que podría estar diciendo impuestos internos aquí no le va a temblar la mano y va a formalizar, porque esa es la pregunta de la discusión que hoy día está dando vuelta. Yo soy de aquellos que creen que sí lo va a hacer, y en ese sentido era la señal política de hoy. Distinto es que todo el sistema político se haga cargo de lo que es una debilidad que va desde la presidenta hasta los concejales de Arica Punta Arenas. Entonces, la relación dinero-política, y ahí también sí estoy contigo, es hoy día un problema que no es solo chileno, es parte de la democracia, ¿cierto?, en el mundo, y por tanto también creo que es importante que miremos hacia afuera para poder aprender de buenas prácticas y poder hacer una serie de modificaciones en nuestro propio sistema. Pero tenemos que asumir de que hoy día la empresa está con problemas de credibilidad, el caso Pollo es el último capítulo de eso, el caso Penta afecta al sistema político, evidentemente a la derecha y a la UDI particularmente, pero creo que para la gente esto es una cuestión que funciona para todos. La presidenta recibió grandes donaciones en su campaña con la misma estructura, digamos. Entonces, si vamos a querer saber transparentemente quién le da a quién, tenemos que asumir de que todo el sistema político es responsable y ver oportunidades políticas en algo que ensucia tanto a todos, me parece que no es correcto. Eduardo, ¿cómo podría funcionar un sistema que sea, por un lado, transparente, por otro lado, que permita que haya una cierta igualdad de oportunidad entre los candidatos, que permita también la libertad, que muchos dicen es importante también tener la libertad de poder donar dinero para quienes quieran donar para una causa? ¿Hay un sistema que uno pueda decir, este es el modelo?
Hay varias ideas que se pueden aplicar para Chile. La parte de que todo el mundo puede donar está bien, pero que sean montos relativamente bien pequeños. No sé si esa parte no tiene por qué ser necesariamente pública, podemos discutir si es anónima o reservada, que es una distinción, pero claramente está el temor de que si alguien dona y se entera al empleador que piensa políticamente distinto, lo pueda despedir, y por lo tanto la mayoría de los países permiten, pero montos muy pequeñitos que no son relevantes en ninguna elección que vaya por ese lado. Todos los montos relevantes, a mi juicio, deberían ser públicos y transparentes, y hay muchos países que tienen eso. Aún países que permiten financiamiento a las empresas o privados tienen suficiente financiamiento público que al final las empresas no financian, y financian muy poco. En Alemania, por ejemplo, es legal que las empresas financien, pero prácticamente no lo hacen porque hay suficiente financiamiento público, de modo que no es un tema. Es importante saber, y mucha gente no lo sabe, que en Chile el financiamiento de los partidos es 100% privado. No hay un peso del Estado para los partidos políticos. ¿Cómo queremos una democracia que funcione bien cuando el Estado no está financiando a los partidos políticos? Eso no puede funcionar bien, y por lo tanto tenemos una política que está relativamente desprestigiada con la ciudadanía. Daniel, dos cosas. Uno, como tú decías, respecto de impuestos internos, la decisión de impuestos internos. Entiendo, no soy experto total en la materia, pero entiendo que normalmente lo que hace impuestos internos, si pilla una boleta, por así decirlo, que no corresponde, va y dice gasto rechazado, boleta objetada, no sé, págueme los impuestos que corresponden. Ahora, aquí en este caso tendría que decir, oiga, pero además como esto tiene que ver con tal tema, yo quiero que usted investigue penalmente y en la Fiscalía. Esa es la decisión, por lo tanto, no es una cosa, entiendo yo, automática, sino que esa es la decisión que Impuesto Interno tiene que tomar. Pero más allá de eso, yendo ya al tema de fondo que planteaba Eduardo, aquí hay un punto. En la medida que nosotros, recordemos que estamos yendo a un cambio en el sistema electoral, con distritos más grandes y campañas más caras. Estamos yendo también a un aumento del número parlamentario, que va a significar un aporte estatal mayor a la política ya. Entonces, si nosotros vamos poniendo cortapisas al financiamiento privado de las campañas, esto nos va a llevar a que finalmente el Estado va a tener que poner más plata. Va a tener que poner más plata para aumentar el número de parlamentarios, y va a tener que poner más plata para las campañas y eventualmente para el financiamiento permanente de los partidos políticos. Entonces, parte de la discusión tiene que ser también esa. O sea, ¿estamos en Chile dispuestos a que el Estado, habiendo tantas prioridades, ponga más plata en la política y una cantidad importante por aumento parlamentario y por financiamiento de campaña? ¿Alberto? La pregunta también podría ser si estamos dispuestos en Chile a que los dueños de la política sean los empresarios. Porque quien paga en cualquier lugar es más o menos el dueño, ¿no? Entonces es muy complicado el asunto. Yo creo que es bastante claro que el costo no es de la política, el costo es de la democracia. O sea, evidentemente, desde el punto de vista formal al menos, las dictaduras pueden ser bastante baratas, formalmente. Informalmente, la mayor parte de los dictadores se hacen millonarios por mecanismos que solemos desconocer las personas naturales. Por tanto, pero en la práctica, las dictaduras formalmente parecen muy baratas. Claro, los congresos masivos son congresos que normalmente son relevantes para generar diversidad en las democracias y son más caros. Pero no estamos hablando de costos. Cuando una gente se imagina que la política gasta muchos costos, hay que entender un poco de las cifras. La verdad es que la política no significa un ítem, el gasto en la democracia no significa un ítem muy relevante del erario público, ni del presupuesto de la nación, ni nada por el estilo. Estamos hablando de gastos que tienen que ver con invertir en democracia. Si estamos dispuestos o no estamos dispuestos, eso es un tema que es relevante. A mi juicio no puede ser que estemos hablando de, si acaso, de que las empresas tienen que financiar los partidos. O sea, eso no tiene ninguna lógica. Me gustaría que fuese de modo muy distinto, porque si no, si hay partidos que no les gustan a las empresas, entonces no van a existir esos partidos. Yo eso déjame agregar algo a eso, y que es, tomemos el caso de la ley de pesca. Es a mi juicio, muy mala legislación en que se perdió una oportunidad única para redistribuir recursos de una forma que no tiene ningún costo de productividad, sino que por el contrario es buena para la productividad. Son unos 300 millones de dólares anuales, y después supimos que hubo parlamentarios que votaron a favor de los intereses pesqueros a cambio de financiamiento de sus campañas. Las platas que el Estado chileno, que todos los chilenos perdimos por eso, son un error de 10 veces lo que costaría financiar los partidos políticos. Entonces, tener la situación actual, en la cual uno tiene que el dinero importa muchísimo, y terminamos que los parlamentarios muchas veces terminan no votando por el interés ciudadano, sino que votando por intereses muy particulares, tiene un costo social enorme, que es muchas veces el financiamiento correspondiente. No es gratis lo que nos pasa hoy en día, en el cual hay falta de transparencia y hay parlamentarios que deben favores y que terminan pagando esos favores con legislaciones que no son buenas para el país, pero sí son buenas para muy pequeños grupos de interés. Y hay que asumir que una democracia necesita de financiamiento, punto uno.
Y creo que es natural de que para que esté lo más libre y fuera toda cooptación posible, es que el Estado tenga una participación importante de ese financiamiento. Ahora, me parece también que las personas también pueden participar de la política. Es una forma de ser parte de la democracia, el que las personas, digo las naturales, podemos luego discutir de las empresas que creo que es distinto, pueden apoyar a los partidos. Hay una propuesta del Centro de Estudios Públicos donde hay un match fund, ¿cierto? Si una persona, un grupo de personas le ponen en forma natural al partido, entonces, que es un incentivo para ir a buscar dinero, el Estado pone otra, complementa esa contraprestación. Y luego también creo que en las campañas, creo que la campaña de Obama en 2008 fue como muy notable en demostrar de que es mucho más sano que muchas personas puedan entregar pequeños montos, porque es una forma también de estar presente en la discusión pública, de que el candidato que te representa tenga fuerza para poder ganar una elección. Y creo que ya es distinto el tema de las empresas, que me parece más discutible. Antes de irnos a la pausa y de cambiar de tema, se me quedó un tema en el tintero que lo decíamos a modo de broma cuando presentábamos las frases de la semana. No está la frase de Andrés Velasco, porque no ha hablado desde que fue mencionado como una de las personas que eventualmente podría haber recibido financiamiento de Penta por este esquema, digamos, para su campaña. ¿Le está provocando daño a Andrés Velasco lo que está ocurriendo o es correcta su estrategia de decir todavía no hay nada formal judicialmente, por lo tanto no hay nada que decir? Alberto. No, yo creo que la estrategia de quedarse callado en general tiene un contexto. Los contextos de quedarse callado cada vez que hay una imputación que raya en lo judicial es muy simple. Si tienes la sospecha de que puedes tener algo que ver, siempre quédate callado hasta que llegue tu abogado y lo estudie bien. Si tú no tienes nada que ver y lo tienes claro además, lo mejor es salir inmediatamente y pues, sobre todo que él tiene un discurso muy fuerte respecto al tema de las prácticas. Entonces, todos estos minutos de silencio son corrosivos para su imagen. Yo creo que ha sido un golpe duro para la candidatura de Andrés Velasco. ¿Joaquín? Obviamente que ha habido un costo, pero nuevamente son filtraciones todavía. Entonces es probable que la estrategia que él ha seguido sea la correcta. O sea, decir, mira, yo voy a hablar cuando haya algo concreto. Yo creo que está bien. Yo le sugeriría hablar cuanto antes. Y por el mismo punto que hace Alberto, el silencio solamente hace levantar sospechas respecto de que eventualmente pueda tener algún problema. Cada día que pasa creo que en su silencio es peor para él. Hoy en la segunda creo que aparece un trascendido de fuentes cercanas a Velasco diciendo que no tendría nada que ver y por lo tanto va a ser interesante cuando él salga aclarando eso en los próximos días. Para ser preciso, la nota de la segunda decía de que ellos habían revisado y respecto al financiamiento de la primaria no tenían ningún fondo vinculado a Penta. Ese para ser preciso. No que necesariamente no haya recibido financiamiento, pero que respecto de la campaña no hay contacto con Penta. Digamos en todo caso que hay muchos mecanismos que el sistema actual permite de elusión, igual que el sistema tributario. Si uno, por ejemplo, recibe financiamiento de empresas antes del periodo electoral, no vale como financiamiento electoral. Si uno hace campaña antes del periodo electoral, sin decir vota por, no es campaña electoral. Entonces está lleno de sistemas de ilusión. Claro. Los carteles de los candidatos mirando el futuro, pero sin decir vota por mí. Buenos días, amigos. Vamos a la pausa, tenemos más temas para conversar en esta edición de Ciudadanos. Algo dijimos al principio del programa sobre las declaraciones del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Lo llegaron incluso a amenazar con acusación constitucional, lo dijo el expresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. El actual presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo que bueno, que le iban a dar tiempo para que rectificara antes. No ha rectificado todavía el Contralor General Ramiro Mendoza. Entremos en ese tema. ¿Qué les parecieron en forma y fondo las declaraciones del Contralor, Eduardo? Él estaba hablando convencido que no habían grabadoras y dijo lo que uno dice en ese tipo de situaciones y además tiene un estilo, lo conozco personalmente al Contralor, que es bien deslenguado, bien informal. En el año 2014 una persona en un cargo tan importante no puede hacer esos lujos. Tiene que, y estoy seguro que nunca más lo va a hacer y va a ser muy cuidadoso el resto de su vida. Pero claramente acá le quedan 6 o 8 meses y creo que hay que dejarlo pasar como una situación poco afortunada y que no debería ser dado, pero tampoco ser tan tontos graves como para entrar en una acusación constitucional que igual va a terminar después de que termine su periodo. No le veo mucho sentido a nada de ese tipo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la acusación constitucional no cabe. Y sí creo que hay problemas bien de forma, ya algunos los comentábamos antes. Pero tengo la impresión de que hay algunas cosas que son importantes partiendo, digamos,
y asumiendo que él es una de las personas más informadas del país respecto del funcionamiento del Estado. Y cuando él parte con una lámina diciendo que la corrupción en Chile es como un iceberg y lo que vemos es solamente la punta, entonces yo creo que vale la pena preocuparse del contenido de lo que está diciendo el Contralor, más allá de la discusión política más pequeña. Si la percepción que él tiene, dada la información que tiene, y es capaz de graficarlo así, yo me preocuparía y asumiría entonces que estamos en un país bastante más corrupto que el que muchos asumimos o el que muchos percibimos. Y creo que hay otra crítica que él hace al funcionamiento institucional, a la calidad en que las instituciones se relacionan, hay una crítica velada al Congreso y a su forma de sacar adelante los proyectos de ley, el rol que cumple el Ejecutivo, y luego la aplicación de esta cuando pasan por los reglamentos. Creo que también hay que anotar esas críticas. Probablemente no estamos viendo, pero hay un sistema político que en el funcionamiento desde el punto de vista administrativo es mucho más débil. Y creo que eso sí vale la pena que se discuta. Alberto. Hay varias... Primero están los hechos externos, que me parecen importantes siempre en este tipo de situaciones. No es normal que en las conferencias académicas esté la segunda. Me interesa saber cómo se supo. Ya, la gente del Contralor. Que está bueno, sí, pero no es muy normal que vayan los medios a todo tipo de eventos de toda clase de funcionarios. No es muy normal. Sobre todo al Contralor, que cualquiera diría, mira, no, aquí no va a pasar mucho, digamos. ¿Ya? Bastante fome. Fue perspicaz el periodista. Fue perspicaz el periodista. Bueno, eso es lo primero, que me parece que es un dato relevante. En segundo lugar, es la reacción de la derecha, que cierra filas a favor del gobierno en los primeros minutos, primer día incluso, e inmediatamente al día siguiente cambia y se da cuenta de que esto es un capital, de que las palabras que dijo el Contralor eran relevantes para poder dar cuenta incluso respecto a la reforma, al ambiente reformista, para poder socavarlo. Entonces cambia de discurso. Por tanto, me parece importante que primero cierran filas desde el punto de vista institucionalista, si no, las instituciones no deben hacer esto, qué sé yo, y a las 24 horas cambia radicalmente el discurso. Me parece importante también ese hecho externo. En lo que él dice respecto al fondo, me parece muy interesante. Lo que es más cuestionable, el tema, por ejemplo, de la corrupción es relevante porque él efectivamente es un actor que tiene conocimiento. Lo interesante es aquí cuando se juntan cosas en las cuales él no tiene por qué tener conocimiento y en las que sí. En lo que él no tiene ningún conocimiento específico, ¿ya? Por su labor no la explica, ni su currículum previo lo explica, ¿ya? Es el ámbito del reformismo político. Él no tiene ninguna experiencia, no tiene ninguna expertise en reformismo político. Él no puede pronunciarse respecto a los cambios estructurales del país. Él puede decir, mira, administrativamente esto va a ser complicado, no le veo la posibilidad de que se haga, ese tipo de cosas puede decir. Pero no puede decir, mira, las leyes están mal hechas, ¿ya? En todo sentido. Él puede referirse a su ámbito. Y en ese sentido, el problema es ese, que él, hablando con una persona con una supuesta expertise, traslada puntos de un lugar a otro, a tal punto que se hace la referencia incluso constitucional. Y dice que la nueva Constitución no tiene mucho sentido. ¿Ya? No lo dice entre líneas, pero la segunda lo junta y hace que calce. ¿Ya? Entonces lo dice entre líneas, pero lo dice entre líneas. Entonces me parece que es importante entender que aquí el Contralor efectivamente se extralimitó. No está fuera de la ley, ni mucho menos, creo que no cabe una acusación constitucional, me parece sencilla, pero además hay un otro hecho externo que es relevante. Está a 6 meses, que es como la cifra exacta siempre, a 6 meses de dejar su cargo. Entonces me parece interesante que no se haya extralimitado nunca antes, o que no haya sido políticamente relevante su salida de los límites, hasta justo 6 meses antes de salir. Y creo que una buena lección para la nueva mayoría, que cuando nombró a Ramiro Mendoza fue un polémico 7 meses sin Contralor, recordemos, ¿ya? Con una negociación muy difícil con la derecha, y bueno, y como siempre, transó. Yo creo, Daniel, que el Contralor en el fondo de lo que dijo, tiene toda la razón. Pienso que la segunda hizo como un juego en que aparecía el Contralor como oponiéndose a la presidenta Bachelet. Y siento que no era así. Eso que dijo de mucha estupidez en el último tiempo se puede decir casi en cualquier momento. Y lo que él estaba haciendo una crítica, no a la presidenta Bachelet, sino que está haciendo una crítica a la manera en que nos comportamos los chilenos. ¿Y cuál es el fondo que yo vi? El fondo que yo vi es que por cualquier cosa queremos una ley. Queremos una ley, hagamos todo de nuevo, y después se hacen esas cosas y tampoco sirven mucho para nada. Dio un ejemplo concreto, dijo, por ejemplo, el registro de ADN. Recordemos que Juan Flores, el que está detenido por la bomba Metro Escuela Militar, había sido detenido hace como 2 años atrás. En ese momento se ordenó hacer el registro de ADN. Obviamente nunca se hizo. Funciona como dijo una cosa así, como las pelotas, dijo el Contralor. Obviamente que no son palabras que uno muchas veces escucha en un Contralor. Lenguaje administrativo. Público. Exactamente. Pero tiene razón, publique y notifíquese. Claro, pero Daniel, pero tiene razón.
Porque efectivamente, cuando esta persona puso la bomba en el metro, presuntamente puso la bomba en el metro Los Dominicos, hubo material genético. Si hubiera estado el registro de ADN, se habría sabido al tiro, lo habrían detenido, no habría habido bomba en la escuela militar. Entonces, eso yo entendí que dijo el Contralor. Lo mismo la alta dirección pública. Oye, aquí problema, compadrazgo político en los cargos públicos. Hagamos un sistema de alta dirección pública. Pero después todos nos hemos encargado que funcione más o menos nomás, digamos. ¿Ah? Entonces, porque finalmente todos los han despedido, qué sé yo. Entonces, dice el Contralor, oye, aquí cualquier cosa, hagamos una ley, escuchemos a los nuevos evangelizadores. Ahora dijo efectivamente, nueva constitución, ya vamos para allá, nueva constitución. Y son cosas que a la larga no han servido mucho. Ahora, la reacción que hubo bastante virulenta del gobierno, por un lado, pero también de esto de incluso pedir acusaciones constitucionales, ¿cómo se le explican? ¿Le están pasando alguna cuenta tal vez al Contralor? ¿Ha sido demasiado puntudo en su labor más allá de lo que se esperaba? A mí me da la impresión de que, digamos, les dolió. Y solo me explico así, una reacción tan, digamos, destemplada, porque no tiene correlación con, en estricto rigor, las consecuencias jurídicas, más allá de la dimensión exclusivamente política. Entonces, creo que se extralimitaron y dieron la sensación de que estaba, digamos... Hay una herida estaba tocando una herida, probablemente. El Contralor fue muy importante en la institución de la exministra de Educación y esa herida dolió al interior de la concertación por entonces y supongo que todavía no sangra, pero por lo menos algún recuerdo hay. No, y lo otro es lo que dice Joaquín, de que creo que la segunda se encargó de contextualizar como si estuviera en contra de la agenda del gobierno. Y en esa dimensión creo que algunos reaccionaron en contra de ese punto, por así decirlo. También tuvo frases bien duras para los empresarios, para las empresas, que le han dado menos bola a la segunda, pero tuvo una frase bien dura ahí, que la segunda seguramente no entró en el detalle, pero que eran igualmente duras a las que tuvo para cosas que son cercanas a la nueva mayoría. Pienso que lo peor, Daniel, fue lo que dijo respecto al gobierno argentino. Eso al hijo de la presidenta. Sí, al hijo de la presidenta. Aunque no olvidemos que el presidente uruguayo, Pepe Mujica, también dijo cosas bastante duras respecto a Néstor Kirchner, que ya había fallecido, y Cristina Kirchner, tampoco pasó nada, así que tampoco sobredimensionemos las cosas. La lección es cuidado que puede haber una grabadora en cualquier momento. En todo caso, me contaron personas que estuvieron frente a cuando habló el presidente uruguayo, que primero él preguntó si estaba prendido el micrófono. Y siguió hablando y como 3 minutos después lanzó la frase. Así que fue más cauteloso que el Contralor. Fue mucho más cauteloso, lo hizo a propósito. Mujica tal vez puede ser candidato al nuevo Contralor. En 6 meses más viene la designación del nuevo Contralor, que va a ser sin duda un tema interesante, porque Ramiro Mendoza le ha dado un cariz distinto a la Contraloría, probablemente al que tenía antes. Un cariz un poco más jugado tal vez, más controvertido tal vez, pero claro, creo que la labor de Monumental, eso, lo que ha hecho Movilización es valioso y ojalá que la persona que nombren siga en la labor con un tinte seguramente distinto. Nadie va a ser un continuador de nadie, pero es importante que no sea un yes man, un yes woman, sino que realmente alguien que siga modernizando la Contraloría. La Contraloría tiene un potencial muy grande para mejorar nuestras políticas y mejorar cómo funciona el Estado. Esta semana también, y fue una de las noticias de los últimos días, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó, ya en particular en la votación en detalle, el proyecto base de la reforma educacional, el que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Este fin de semana también una carta de un sostenedor de un colegio en Temuco, acusando que estaban pasando de emprendedores a delincuentes, también ha generado bastante repercusión, porque fue muy bien valorada por la Alianza, pero también llamativamente por el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker. Escribió luego una carta al Mercurio comprometiéndose con ese sostenedor a que él iba a poder seguir realizando su tarea. ¿Cómo ven lo que ha pasado en los últimos días en la reforma educacional? A ver, yo creo que está saliendo de la Cámara de Diputados, va al Senado. Yo por lo menos no veo con buenos ojos lo que salió de la Cámara de Diputados. Creo que tiene muchos problemas. Creo que además el ministro Izaguirre también salió debilitado. Hubieron algunos diputados de la propia nueva mayoría que le impusieron una agenda que no estaba en manos del ministro. Creo que hay una incertidumbre para los apoderados, para los sostenedores. Creo que, y espero que el Senado se tome el tiempo para poder efectivamente hacer las correcciones. Creo que la señal de Ignacio Walker es que va a introducir también matices en esta discusión desde el Senado. Y a mí lo más de fondo que me preocupa es que de la manera que salió la Cámara de Diputados es que el gobierno está enviando una señal muy clara de dónde quiere poner los recursos, y es en educación superior. Cuando el copago se queda cierto con un plazo indefinido, lo que está transmitiendo es de que los mayores recursos que va a obtener vía reforma tributaria los va a concentrar en una política que es regresiva y que es gratuidad para todos en la educación superior. Toda la evidencia
muestra que si hoy día queremos corregir las desigualdades, eso se produce en el origen, ¿cierto?, en los primeros años de vida, y el gobierno más bien está, creo yo, cooptado por el movimiento estudiantil, que se ha transformado en un grupo de interés que está más bien interesado en que los recursos se pongan en ese compromiso de la campaña y no en una buena reforma educacional que debería ser mucho más generosa con los primeros años de vida. Yo creo que hay, bueno, discutir el conjunto de conceptos que plantea Hernán es bien complicado. La noción de grupo interés no tiene nada que ver con lo que hizo el movimiento estudiantil. Por de pronto, por ningún motivo, el movimiento estudiantil del 2011 podía tener ellos mismos los beneficios de lo que estaban pidiendo. Era imposible en términos de política pública que recibieran los beneficios de lo que estaban pidiendo. Por lo tanto, era evidente que no cabía por ningún lado la posibilidad de usar la lógica de grupo de interés. Yo creo que aquí hay un proyecto que va a toparse con la democracia cristiana, fundamentalmente. Yo creo que la derecha, la capacidad política actual de la derecha es muy baja. La nueva mayoría está dividida no en dos grupos, como suelen describirlo la misma nueva mayoría, sino que en tres. Muchos dicen dentro de la nueva mayoría que hay una distancia entre los que son los jacobinos y los girondinos, los revolucionarios y los moderados. Pero yo lo que veo en la nueva mayoría son tres grupos. Están los revolucionarios, están los moderados y está el antiguo régimen. ¿Cuáles son los revolucionarios, Alberto? Los revolucionarios, entre comillas, porque también afuera de la nueva mayoría son bastante más revolucionarios, pero el grupo revolucionario sería la facción del movimiento estudiantil que está dentro de la nueva mayoría. Hay un grupo más supuestamente moderado, donde está el PPD, algún fragmento del PS, del liderazgo del PS, y parte muy pequeña de la democracia cristiana. Y hay un grupo que, a mi juicio, es el antiguo régimen, que directamente Gutenberg Martínez, Ignacio Walker, que básicamente están diciendo que no cambie nada, o que haya alguna clase de catopardismo, qué sé yo. Yo creo que esos tres grupos son los relevantes. Yo creo que la derecha no es factor, y por eso lo importante en esta jugada es que salga a escena Ignacio Walker o que salga Gutenberg Martínez, que son los actores que pueden hacer las transformaciones para que no haya transformaciones. Yo creo que ese es el escenario, y un escenario muy complicado para el ministro Izaguirre. Es un escenario muy complicado porque además detrás de todos estos grupos que han aparecido también está la Iglesia, que está chocando fuerte. La democracia cristiana además, hay muchos sostenedores que pertenecen a la democracia cristiana, es un ámbito de negocio importante dentro del partido. Entonces lo veo muy complicado el escenario para este proyecto, más allá de los juicios que hace Hernán, que no comparto en absoluto respecto a si es regresiva y una serie de cosas que habría que discutir con más profundidad. ¿Coquín? Bueno, yo coincido con Alberto de que obviamente aquí la centro-derecha no tiene nada que hacer, no tiene los votos para nada. Al igual que en la reforma tributaria, si va a pasar algo, eso va a ocurrir probablemente por movimientos sociales, como en este caso pueden ser los padres y apoderados. Ahora, creo que se está cometiendo un profundo error. O sea, pienso que vamos a un Transantiago educacional. Yo creo que, para mí por lo menos, si un sostenedor educa bien a los niños y gana plata más encima, lo encuentro maravilloso, lo aplaudiría. O sea, este sostenedor de Temuco lo encuentro fantástico. El Colegio Francisco Ramírez de San Ramón, que es una sociedad anónima, que es primero en el CIMSE todo el tiempo, si gana plata y educa bien a los niños, ¿por qué lo voy a terminar? Entonces aquí se está poniendo la ideología por sobre los niños. Creo que también en términos de los liceos emblemáticos, el terminar con la selección por mérito, sino que vaya una tómbola el 20% de los mejores alumnos, es grave. O sea, aquí en Chile se formó el Chile republicano por la mezcla de dos élites. La que viene de los colegios católicos particulares pagados y la que viene de los liceos emblemáticos de la administración pública. La que después de vuelta a la democracia, Patricio Elwin, el INBA, Ricardo Lagos, el Instituto Nacional, Michelle Bachelet, el Liceo 1, y por el otro lado, Eduardo Frei, que estudió en el Luis Campino, y Sebastián Piñera en el Verbo Divino. Si tú achatas el Instituto Nacional y lo transformas prácticamente en un liceo cualquiera, la élite de Chile va a ser la de los colegios católicos particulares pagados. Creo que es altamente inconveniente. Y también lo del copago, yo lo encuentro muy dudoso. O sea, aquí le estamos diciendo a las familias chilenas, si usted quiere poner 300.000 pesos para educar a su hijo en un colegio particular pagado, extraordinario. Pero una familia de clase media, ¿tú quieres poner 10.000 pesos, 20.000 pesos? Ah, no, eso está prohibido. Me parece que es un error. ¿De acuerdo? Yo creo que en el tema del copago y la selección, que son dos de los tres temas que están en este primer proyecto de ley, el proyecto mejoró durante su tramitación.
En el tema del copago, mi interpretación es distinta a la que tiene Hernán. Lo que sucedió fue que se alargó el plazo con la idea que durante la transición en ningún momento haya menos recursos para algún alumno, y con el diseño original esa cantidad bajaba y por lo tanto hay alumnos que eran perjudicados durante la transición. El copago en la actualidad, yo discrepo de Joaquín, creo que con platas públicas uno no debería estar discriminando, y en la práctica el copago sí termina discriminando con niños que viven en el mismo barrio, en que algunos pueden pagar las 5 o 10 lucas mensuales, otros no pueden, y creo que eso no debería suceder con platas públicas. Y se fue haciendo cargo del problema. En el copago, el tema de que nadie fuera perdiendo el camino. En el tema de la selección, hubo mucha campaña del terror con la tómbola, y que alguien va a decir la tómbola, entonces ahora los apoderados van a pedir a los colegios, inscribirse en los colegios, pero al mismo tiempo va a estar la garantía que acá va a haber un proceso al azar entre los nuevos alumnos. Van a tener preferencia a los hermanos o hermanastros de quienes estén en el colegio, van a tener preferencia a los hijos de quienes trabajan en el colegio, sean profesores, administrativos o a otro tipo de trabajo del colegio. Entonces yo creo que se fue haciendo cargo de un montón de preocupaciones que había en el camino para tener una mejora, lo cual no obsta que en el Senado se puedan mejorar algunas cosas adicionales. Me quiero tomar de algo que decía Joaquín, porque es lo mismo que dijo, la misma preocupación que planteó aquí en CNN Chile Arturo Fonten, el exdirector del CEP, que se hacía cargo también de eso. Decía, hoy la escalera de movilidad social que funciona y que permite que gente de escasos recursos pueda llegar en una generación a la elite chilena son los liceos emblemáticos, y con esta reforma se debilita esa escalera de movilidad social que es lo que hay, lo poco que hay actualmente en Chile. Alberto, ¿estás de acuerdo con eso, que puede tener ese efecto más inmediato de, lejos de diversificar, cerrar aún más una ley chilena que ya es muy cerrada? Mira, es bien complicado si uno analiza cualquier caso de reforma. Tiene dos posibilidades en el fondo. Uno, te afirmas donde tienes más fortaleza, ¿ya? Y desde ahí proyectas todo el sistema. En el caso chileno es bastante claro que en educación, en general en educación, los casos más exitosos están en el ambiente universitario. El ambiente universitario en general en Chile ha sido bastante más exitoso en los últimos años, se mantiene, ¿ya? Que el ámbito escolar. Por lo tanto, las universidades podrían tener un rol mucho más protagónico respecto a la posibilidad de bajar con sus conocimientos todavía más hacia esferas pedagógicas. Yo creo que la otra posibilidad siempre existe, es la posibilidad de decir, bueno, también las virtudes de este sistema son parte de los defectos. Si el diagnóstico es preciso, perfectamente puede ser cierto. O sea, tal vez parte del problema está, y no de la solución, está en la lógica de decirle a las personas, porque en el fondo en Chile no se premia el mérito, lo que se premia es un conjunto de azares basados en la resiliencia. O sea, hay un conjunto de personas que son más pobres, que tienen la capacidad de resistir un entorno inadecuado, o que tienen un entorno menos inadecuado que el que tienen al lado, y que logran llegar a los liceos de excelencia y son catapultados a las cimas del país, además por el mismo nombre, por el prestigio que tiene ese lugar, y no necesariamente también por el resultado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de asuntos. Yo creo que tengo la impresión de que en Chile lo que hay que hacer es una reforma muy profunda, y creo que el tema de los liceos de excelencia es parte del problema más que de la solución. Hay investigaciones que dicen que los liceos de excelencia no están produciendo suficiente valor, que reciben gente muy buena y la entregan muy buena, pero están recibiendo gente muy buena, ¿ya? Hay otros informes que dicen que produce algo de valor. Creo que tiene un buen diagnóstico, ¿ya? Pero en cualquier caso tenemos un problema sistémico de la educación y tenemos que hacer un enfoque general. Si eso es a costa de que efectivamente hayan estudiantes de los liceos emblemáticos que pierdan ciertas oportunidades, está muy bien, porque el problema es sistémico. ¿Hernán? Yo creo que cuidarlo a los liceos emblemáticos. No cabe ninguna duda que tienen un rol en la historia. No todo que es ideología. También hay tradición, hay instituciones que construyeron la República, y creo que hay que cuidarlas, creo que hay que potenciarlas. Y esta reforma, la verdad, es que está debilitando paradojalmente la educación pública. La estructura nacional en Chile no la cuidaron en la derecha. Y estoy hablando de la actual reforma, que de verdad está afectándola. A mí me llama la atención que el gobierno no vea una cosa súper, entre comillas, simple. Y es que su reforma educacional partió con una aprobación ciudadana muy importante. Y hoy día, tanto en la encuesta CADEM como en la encuesta de IMARC, la desaprobación es mayor que la aprobación. Entonces la ciudadanía hoy día está al menos mucho más distante de la idea y de los bonitos eslogans que nos contaron en la campaña, y hoy día están viendo cuáles son los efectos prácticos y reales de una reforma educacional que tiene además un esfuerzo financiero que están todos los chilenos, ¿cierto?, a través de la reforma tributaria contribuyendo para, y que más bien está generando incertidumbre. O sea, la pregunta es, para las personas, ¿va a haber más calidad con esta reforma? Y mi impresión es que esa es una pregunta que hoy día no tiene respuesta. Hay una discusión ideológica detrás que me parece muy legítima. No quiero hablar de la palabra ideología, digamos, en forma peyorativa. Al contrario, me parece que eso es propio de toda democracia. Las discusiones normativas son necesarias.
Pero también creo que al mismo tiempo es muy legítimo preguntarse si esta reforma y toda la inversión que va a haber con ella va a producir cambios en materia de oportunidades y por tanto de libertades para las personas. Y yo creo que hoy día yo estoy con los ciudadanos que desaprueban esta reforma vocacional. ¿De acuerdo? Lo emblemático de la pregunta. Yo creo que el número de estudiantes que van a su liceo es bien reducido, el 0,2, 0,3%. El gobierno se compró una pelea enorme por un tema que es bien pequeño. Yo habría hecho algo un poco distinto, que es hacerme cargo de que los liceos emblemáticos no tienen igualdad de acceso, aún entre la gente con más mérito, porque hay muchos más niños de los quintiles más altos que los más bajos, aún dentro de la gente más pobre, y por lo tanto haber igualado esa parte, pero no haberme metido una pelea más allá de eso. Es decir, en vez de tener que cualquiera el 20% mejor de cualquier colegio va a poder postular ahí, que fuera el 5%, que fueran los cabros excepcionales, pero cabros excepcionales de todos los quintiles que estén igualmente representados y no tocar eso. Muchas de las sociedades igualitarias, el tipo de sociedad en que al menos a mí me gustaría que vivieran mis hijos y mis nietos, en los cuales realmente todo el mundo va a colegios públicos, sí tiene algunos liceos de excelencia y conviven perfectamente y no es el fin del mundo. En Finlandia, en distintos países, hay un par de colegios de excelencia. Yo los habría dejado y habría concentrado mi esfuerzo en otras peleas que son bien grandes, porque efectivamente estos cambios son grandes, la gente le da susto, algunas cosas no se han comunicado bien y es un desafío bien importante. Hablaba, Joaquín, de que la centro-derecha política en esta discusión tal vez no tiene demasiada relevancia, pero sí movimientos sociales. Se ha hablado de la Confepa, por ejemplo, esta organización de padres y apoderados que ha tenido cierta visibilidad, y aparece en esta carta de José Luis Velasco, un sostenedor de un colegio con fines de lucro, pero dice él sin copago, sin selección y con excelencia. Él dice que tiene muy buenos resultados en el CIMSE, y esto de inmediato es replicado, entre otros, por el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker. ¿Pueden convertirse este tipo de figuras en actores relevantes en esta discusión? Yo creo que hay dos actores relevantes. Uno, efectivamente, son los apoderados. Y ahí veo una persona que se llama Erika Muñoz, que es como la líder de la Confepa. Pero hasta ahora no había escuchado, porque hay organizaciones de colegio. Está la Iglesia, la FIDE, su colegio, Jesús Triguero, y está también la CONACEP. Pero eran como líderes, por así decirlo, gremiales. Nunca había escuchado como sostenedores defender como con pasión, con corazón, decir, pucha, yo me sacaba la mugre por este colegio, me endeudé en el banco, hice esta infraestructura, ¿y cómo voy a seguir ahora? O sea, creo que es primera vez. Creo que estamos a tiempo porque viene la discusión en el Senado, que me imagino va a ser larga, que primera vez que uno escucha como a sostenedores de carne y hueso con pasión defendiendo lo que ellos están haciendo y diciendo, ¿y por qué no me dejan a mí ganar plata si educo bien a los niños? Eso lo estamos escuchando por primera vez y creo que es importante. Hernán, ¿es de tu movimiento este sostenedor? ¿Es de Bópoli? Es de Bópoli, efectivamente. Yo creo que es muy importante que en una democracia haya participación ciudadana en el debate. Creo que es muy importante que un sostenedor pueda escribir una carta y el presidente de un partido y senador que va a participar directamente en esa discusión le responda y se haga cargo de sus preocupaciones. Hay que recordar, digamos, de que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados tiene una discriminación importante en materia de particulares subvencionados, porque la Iglesia Católica hizo un lobby muy adecuado y que dejó en muchas mejores condiciones que los particulares subvencionados laicos, que no tienen la capacidad de organización ni de presión que tiene la Iglesia. Cuando yo veo a sostenedores como Velasco y otros, creo que es muy importante de que la mayor cantidad de ciudadanos y personas que puedan representar sus intereses participen de este debate, lo enriquecen y se conocen muchas más perspectivas respecto de lo que tenemos que sacar adelante. Alberto. A mí me llama la atención lo disparejo que es el tratamiento de palabras de distintos grupos. Cuando el movimiento estudiantil partió, el presidente Piñera se encargaba de señalar cada rato que eran solo 15.000, solo 30.000, solo 40.000, solo 80.000, solo 300.000, solo 500.000, en fin, ¿ya? Para señalar de que no tenía sentido hacerles caso, no tenía sentido recibirlos, qué sé yo. Luego se dijo que eran un grupo de presión, que se dijo incluso hoy día mismo, ya un grupo de interés que estaba tratando de buscar sus propios intereses y qué sé yo, y se denostó por aquello. Aparecen evidentes grupos de interés, pero no cabe ninguna duda que los sosteneros son un grupo de interés, no hay ninguna posibilidad de aquello. Aparecen movimientos sociales, entre comillas, que son muy pequeños, que no tienen las características establecidas para hablar de un movimiento social y sin embargo se les califica de tal, como pasó para la reforma tributaria con el grupo de Suet, y resulta que ahora resulta que se les recibe, se les dice que hay que darle todos los espacios, todas las cosas. Me parece que hay una disparidad en el tratamiento que en los que mismos que dicen tener un discurso a favor del mérito, de la meritocracia, me parece insólita. ¿De acuerdo? Es interesante que esté participando más gente en esto y que un sostenedor haya escrito esta carta, y también tiene un valor político la respuesta del comentario de Ignacio Walker a las 24 horas.
Ahora, yo creo que el proyecto que sale de la Cámara de Diputados se hace cargo, al menos en parte, de la queja que tienen estos sostenedores, que en el fondo la queja es, mire, yo invertí en un negocio y de un día para otro me van a decir que mi negocio se fue a las pailas. Y si uno mira lo que está saliendo, dice, no se fue a las pailas, que hay un cambio, efectivamente, esta no es buena noticia para usted, pero tiene un periodo largo de 20, 25 años, ¿no es cierto?, para recuperar su inversión. Entonces no es el escenario ideal, pero es un escenario bastante más justo de lo que había cuando partió este proyecto y es parte del proceso democrático. Eduardo Engel, Hernán Larraín, Alberto Mayor, Joaquín Lavín, muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadanos esta noche. Ustedes, como siempre, eligieron la frase de la semana. Y esta es la frase que eligieron. Nos vemos el próximo lunes.